Esquema básico para generar diadinámicas en el QUCS. En respuesta a un compañero sobre cómo hacer una simulación en el QCS que se asemeje lo más posible al esquema que yo planteo en mi libro de electroterapia en fisioterapia, pues con un transformador, usando un transformador, porque en otro caso ya he hecho una simulación sin transformador, pues vamos a ver cómo se podría utilizar un transformador para generar las diadinámicas. Aquí vemos que en los componentes hay un transformador sencillo que no nos sirve, pero tenemos un transformador simétrico que lo vamos a utilizar y lo vamos a colocar más o menos en este punto. Este transformador vamos a girarlo, vamos a rotarlo, porque realmente este le vamos a considerar el primario y los dos, el T1 y el T2, van a ser las salidas. Este transformador vamos a editarlo y le vamos a poner que la bobina T1 con el primario tenga una relación de, por ejemplo, de 1 partido 5. Y T2 lo mismo, de 1 partido 5. 1 partido 5. Ya lo tenemos. Ahora vamos a buscar una fuente, y en las fuentes vamos a colocar una fuente alterna. Puede ser de corriente o puede ser de tensión. Y esta fuente alterna la vamos a seleccionar y la vamos a editar, y vamos a ponerle, por ejemplo, que tenga unos 100 voltios en alterna, y en lugar de 1 gigahercio de frecuencia vamos a ponerle unos 50 hercios, que es lo que corresponde a la red eléctrica y que es el origen de las diadinámicas. Aplicamos y aceptamos. Ya tenemos aquí este origen. Ahora tenemos que unir el generador de alterna con el primario. Lo unimos por aquí y lo unimos también por aquí. Ya tenemos formado un circuito. A este circuito hay que aplicarle una toma de tierra, si no nos dará errores, una toma de tierra o una masa. Para completar mejor esto, vamos a hacer que nos indique la frecuencia de aquí también. Entonces nos ponemos en la frecuencia, que está en 50 Hz, y mostrarle en el esquema. Aplicamos y aceptamos. Ya tenemos aquí que tenemos 100 voltios con una frecuencia de 50 Hz. Para generar las diadinámicas, primero necesitamos dos circuitos de alterna en oposición de fase. Y para que estén en oposición de fase tenemos que unir estos dos extremos de las dos bobinas, y aquí aplicar una masa, y unimos la masa a estos dos puntos. Aquí vamos a analizar lo que tenemos hasta ahora. Para ello entramos en sondas y vamos a poner una sonda de voltaje, sonda de tensión, para ver qué tenemos en el primario. Otra sonda para ver qué tenemos en el secundario de T1, y otra tercera para ver qué tenemos en el secundario de T2. Lo mejor es que los cambiemos de nombre, y esto va a ser un osciloscopio, y aquí le pongamos primario, un osciloscopio para el osciloscopio primario. Este va a ser el oscil T1. Este va a ser el oscilador del secundario del T1, y este va a ser oscil T2.
Unimos este con este, y habría que unir ahora este con este, pero no es necesario. Si le ponemos una toma de tierra, ya está unido. Ahora unimos este con este punto y este de aquí con este punto, pero tenemos que poner sus correspondientes toma de tierra. Muy bien, si ahora hacemos una simulación, lo primero que nos va a pedir es un nombre. Le vamos a llamar Diadinámicas 01. Si no le indicamos una simulación, lógicamente nos va a dar un error. Entonces vamos a las simulaciones y en las simulaciones vamos a ponerle una simulación transitoria. Y en esta simulación transitoria tenemos que editarla. La editamos y vamos a decir que se va a representar el tiempo, representación lineal, que empiece en 0 segundos y que pare en unos 5 milisegundos para ver las primeras ondas. 5 milisegundos, y que represente, por ejemplo, pues a 1100 puntos. Aplicamos y aceptamos. Bueno, vamos a probar ahora la simulación. Seguimos teniendo aquí un error, no admite. Bueno, vamos a ver cómo corregimos esto. Esto se corrige que no admite. Vamos a ponerle, digamos, el equivalente a un quinto sería 0,0.2, y aquí también lo veremos y vamos a poner 0.2. Veamos ahora si funciona. Ahora hacemos una simulación transitoria y primero vamos a ver, ampliamos esto, que veamos el nombre. El primario, oscilador primario, y le vamos a poner un grosor de línea de 2. Aplicamos y aceptamos. Algo no va bien aquí. A ver, aquí representamos la subida y el problema está que hemos puesto 5 milisegundos nada más. Hay que poner 50 hercios, son 20 milisegundos. Entonces tenemos que modificar que en lugar de representarnos 5 milisegundos nos represente 50. A ver, aplicamos, aceptamos. Vamos a ver, ahora ya tenemos aquí unas cuantas ondas. Ahora vamos a representar al T1 del secundario, que vemos a ver que está aquí un poquito escondido. Al T1 del secundario le damos doble clic, que lo represente por doble línea, por grosor 2, aplicamos y aceptamos. Y el T2 del secundario debajo, el T2 será este, que también lo represente con doble línea, aplicamos y aceptamos. Y ya estamos observando que entre T1 y T2 hay una oposición de fase. Cuando aquí la onda empieza a ascender, en este caso la onda empieza descendiendo. Entonces ya tenemos la oposición de fase. Si analizamos estos resultados, vemos las ondas alternas de tipo sinusoidal y tenemos 0, 100, 0 menos 100, es decir, los 100 voltios de pico que habíamos ajustado en el primario. Pero como entre el primario y el secundario hemos puesto un quinto, equivalente a un quinto
0,2, que equivale a un quinto, pues vemos que aquí ya tenemos 5 veces menos de tensión, más 20 y menos 20, tanto en T1 como en T2. Entonces ahora ya vamos a volver al esquema para aplicar diodos y seguir con el circuito. En esta actualización del QCS nos encontramos que se han añadido librerías, y en las librerías tenemos aquí los diodos. Si abrimos los diodos nos encontramos con una serie de diodos y vamos a escoger, por ejemplo, el 1N4001. Lo escogemos y vamos a colocarlo aquí, pero lo vamos a girar ahora. Lo vamos a rotar y lo colocamos aquí, y el otro lo vamos a colocar tal que aquí. Vamos a editarlos para quitarles, digamos, información que traen. Esta información se la vamos a quitar. Vamos a aplicar. Le vamos a quitar esta información. Vamos a aplicar esta información, aplicar y aceptar. Entonces ya nos quedamos con el de diodo tal 2 y el diodo 1. Vamos a unir este extremo con este punto y este de aquí con este punto, y ya podremos empezar a ver qué ocurre después de los diodos. Y para ello volvemos a los componentes, volvemos a las sondas y tomamos otras dos sondas. Y estas sondas las vamos a renombrar. Son osciloscopios. Fase 1. Vamos a llamar fase 1. Y en la otra le vamos a llamar osciloscopio fase 2. Bueno, unimos este punto con este y este punto con este. Para que esto funcione correctamente debemos aplicar una carga, y esa carga vamos a componentes sueltos y ponemos dos resistencias, pues una por ejemplo por aquí y otra por ejemplo por aquí, y estas resistencias las vamos a unir cada una con su punto, una aquí, otra aquí, y este punto común entre ambas tiene que venir aquí. Ese punto tiene que venir ahí. Vamos a cambiarles la carga a las resistencias, y en lugar de 50 ohmios pues vamos a ponerle por ejemplo 500 ohmios. En lugar de 500 aplicamos y aceptamos, y esta también de 500. Editamos con doble clic, 500 ohmios. Aplicamos y aceptamos. Nos resta colocar en los osciloscopios su correspondiente toma de masa para que funcione correctamente, y ahora ya vamos a simular. Vamos a poner una simulación transitoria, por ejemplo la correspondiente
a F1, a la primera fase. Le damos doble clic y le vamos a poner doble grueso y ya tenemos aquí unas ondas. Y ahora vamos a colocar aquí la correspondiente a F2, que debe ser esta, a F2. Le ponemos también el doble trazado y aquí la tenemos. Ahora vamos a analizar esta cuestión. Esta era la del primario, esta era la del secundario de la correspondiente, la fase 2, y esta va con esta. De tal manera que cuando aquí empieza a ascender, aquí también empieza a ascender en el punto de tiempo cero. Pero aquí teníamos la alterna de la segunda fase. Estudiando esto detenidamente, vamos a ver lo siguiente. Primero vamos a recolocar aquí tendríamos la información del primario, alterna, información de los dos secundarios, de T1 y de T2, en oposición de fase. Entre el primario y los dos secundarios se ha reducido el voltaje, y aquí tenemos el resultado de las fases después de haber pasado los diodos. Como vemos, los diodos lo que hacen es que eliminan la onda negativa tanto en la fase 1 como en la fase 2. Como en la fase 1 y la fase 2 alterno hay oposición de fase, eso va a provocar que se mantenga el desfase en las ondas monofásicas. Si nos damos cuenta, de 0 a 20 positivo y de 0 a menos 20 negativo en cada fase, se mantiene también en las monofásicas. Pero claro, aquí podemos tener una confusión o una aparente confusión, porque vemos que los cuadros de representación tienen todos la misma altura, y es porque el rango de la ordenada se adapta automáticamente y da la impresión de que las monofásicas son el doble de altas que las alternas, y eso no es así, porque eso se corrige modificando la altura para que más o menos conserven la misma del original. Entonces, así ya podemos ver cómo la onda positiva de 20 voltios equivale a otra onda positiva de 20 voltios con la misma altura. Así pues, hemos generado dos monofásicas fijas que dan lugar al resto de las diadinámicas, y que si se juntaran ambas obtendríamos la difásica fija.